igual, para que se den cuenta, en los síndromes anatomoclínicos en rodilla, casi todos van a cursar con líquido mecánico en la rodilla, ¿no? Cuando ya Doctor, hablamos disculpe, de ¿a qué una se refiere patología, con líquido mecánico? o sea, por el mismo trauma que tú tienes, por la misma lesión, que está roto el menisco, que está roto el ligamento, o que tienes un roce fémoro-patelar, se genera una inflamación que la sinovia empieza a crear mayor cantidad de líquido articular, o sea, el líquido sinovial, rodilla se hincha, y ahí viene lo que es la hidrartrosis, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Ok, doctor, gracias. Sí saben qué es hidroartrosis, ¿no? Tiene la cápsula O articular. hemartrosis también hay, dependiendo ¿cómo se llama? De las características del líquido. Cuando es un líquido sinovial de tipo inflamatorio, se llama hidrartrosis, que se caracteriza por ser un líquido de un color medio amarillo citrino o un poco amarillento, ¿no? En cambio, la hemartrosis es un color sangre, porque es sangrado, es una hemorragia que hay dentro de la rodilla, ¿no? Si ya nosotros tenemos síndromes de tipo sinovial, estos son ya más característicos, ¿no? Va a haber un aumento de volumen con engrosamiento de la sinovial y un dolor difuso de la rodilla, que es un dolor ya de carácter inflamatorio, ¿no? Es un dolor, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctor. El dolor del día de los síndromes sinoviales, pues es el característico de las enfermedades del tejido conectivo, como es la artritis reumatoidea, ¿no? En donde vamos a encontrar una hinchazón con hipertrofia de la sinovial. Entonces tenemos unas rodillas aumentadas de volumen, con sinovitis así tipo derrame, donde va a haber una hidrartrosis, líquido inflamatorio, y te va a generar un dolor muy intenso, ¿no? El dolor de tipo sinovial es difuso y pues te va a doler a la flexoextensión, que no sucede en los otros síndromes. Menciónele a sus compañeros que ya no voy a dejar entrar a nadie. Han entrado 32, ahí queda, no sé cuántos serán. Quieren entrar después de media hora de iniciar la clase, ya no está permitido. Eh, Dentro de las principales etiologías correspondientes al síndrome anatomoclínicas tenemos, por ejemplo, el fémoro tibial y epifisiario, donde tenemos a la cabeza pues las artrosis, ¿no? Las artrosis en la rodilla, tenemos las osteonecrosis, tenemos las osteocondritis y las fracturas por sobrecarga, ¿no? Dentro de los síndromes femoropatelares, igual, porque no solamente hay artrosis, porque hay artrosis unicompartamentales, hay artrosis bicompartamentales y hay artrosis tricompartamentales. Entonces, dentro de los femoropatelar también tenemos a la cabeza las artrosis, las inestabilidades rotulianas. Dentro de ellas están pues las luxaciones, luxaciones de rótula, las displasias del aparato extensor, hay un síndrome doloroso anterior, las plicas sinoviales. Entonces, para que ustedes se den cuenta, o sea, el tema de rodilla dolorosa no traumática es un tema muy extenso, que cada patología tiene sus características, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando nosotros hablamos ya por ejemplo, de las principales etiologías correspondientes a estos síndromes anatomoclínicos que estamos hablando, por ejemplo, es muy frecuente ver los síndromes meniscales, ¿no? Que puede ser de característica degenerativa, que eso se ve no muy frecuentemente, pero se ve en pacientes de edad avanzada que cursan con artrosis en la rodilla, ¿no? Eh,
La patología meniscal, los quistes meniscales. Cuando hablamos de patología meniscal, hablamos las de origen traumático en personas deportistas o ante cualquier traumatismo por un accidente de tránsito que te genere lesión en la rodilla, puede ir acompañado de rupturas meniscales, ¿no? Los quistes meniscales, que no son muy frecuentes, los meniscos discoide. Ustedes saben que los meniscos tienen cierta forma, ¿no? Tienen una forma de C o de O, dependiendo si es menisco interno o externo, pero cuando nosotros hablamos de menisco discoide es una deformidad que la persona nace con un menisco de ese tipo, que es como un disco, así como su nombre le dice, un disco. No sé si ustedes han visto un disco antiguo o un CD, ¿no? Que es un disco que en el centro tiene un huequito nada más. Ese es un menisco discoide, que si el menisco no se rompe, definitivamente no te va a traer sintomatología, pero cuando se rompen ya van a tener tendencia a hacer cierta sintomatología florida, sobre todo en jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes. En el síndrome sinovial, ya pues son de tipo inflamatorio, como ya los mencionamos. Entonces, dentro de ellos tenemos pues a la cabeza las infecciones, ¿no? Entonces, acá tenemos pues las artritis sépticas que pueden conllevar a hacer un tipo de este tipo de reacción con un dolor de rodilla de origen no traumático. Las artritis reumáticas, que como bien les mencioné, son las artritis reumáticas son de tipo inflamatorio difuso, que te va a generar un dolor general en toda la rodilla, ¿no? Y son pacientes, pues, que cuando llegan a consulta, son pacientes que a veces llegan hasta con rodillas en pseudoparálisis o bloqueadas, que te hacen pensar que hay algo infeccioso, pero que en realidad son rodillas netamente inflamatorias por una artritis reumatoidea, ¿no? Las patologías microcristalinas por acumulación, ya saben, a la cabeza, la gota, artritis gotosa, que también te puede condicionar a hacer ciertas patologías, sintomatología muy severa en la rodilla, sobre todo cuando en esas gotas muy severas en la cual hay acumulación de mucho cristales de ácido úrico, ¿no? La sinovitis medio nodular, que son sinovitis, pues que la característica que producen sangrado en la rodilla, ¿no? Y los pacientes llegan con una hemartrosis muy, muy evidente, en la cual el paciente no puede ni caminar, ni doblar, ni flexionar, ni extender la rodilla, mientras tú no le hagas la punción, o sea, la artrocentesis y drenar todo ese líquido que tiene, el paciente no calma su dolor, ¿no? Hay, hay también patologías que cursan con dolores de rodilla, ¿no? Cuando nosotros hacemos diagnósticos diferenciales, entonces, por ejemplo, las artropatías coxofemorales, es muy frecuente, ¿no? Que pacientes te vengan que les duele mucho la rodilla, que solamente tienen dolor en la rodilla, pero tú le examinas la rodilla, le tomas una radiografía a la rodilla y no encuentras prácticamente nada en la rodilla. Entonces, generalmente las artropatías coxofemorales cursan con dolores a veces intensos de rodilla, que en realidad la rodilla no está alterada, sino la cadera, ¿no? Las osteitis de proximidad también, ¿no? Las partes tumorales que son extraarticulares, pero que te van a causar dolor en la rodilla. Ahora, dentro de todas estas patologías que yo les estoy mencionando, pues la patología más frecuente a la cabeza de las patologías degenerativas en el paciente generalmente mayor de 50 años, a la cabeza está pues la gonartrosis, ¿no? La gonartrosis, ¿qué es la gonartrosis? Pues es el desgaste, ¿no? O sea, en pocas palabras, el desgaste del cartílago articular que va a condicionar a deformidades y a
sintomatología muy, muy, muy florida a nivel de la rodilla, que es una de las principales causas de dolor por encima de los 40 años, ¿no? Y que te va a causar grandes, gran cantidad de personas con discapacidad por este problema si es que tú no le das solución tempranamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la gonartrosis, va a ser la principal causa de dolor por encima de los 40 años, ¿no? Eh, Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, hacemos una evaluación global de la rodilla, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos ahí, ustedes están viendo una radiografía de rodilla, donde vas a ver pues que las interníneas articulares prácticamente han perdido su espacio, ¿no? Y están prácticamente una rodilla pegada, desgastada, anquilosada. Entonces, ese es el típico artrosis ya que vienen ya de entre moderada a severa, ¿no? Hay un desgaste marcado del cartílago articular. En estadios iniciales solamente hay afectación del hueso subcondral que, que, que generalmente es de tratamiento médico. Hay formación de osteofitos. Al inicio hay mínima inflamación de la membrana sinovial, ¿no? Por eso es que la característica que ustedes van a ver en pacientes con gonartrosis, debido a que no hay mucha inflamación de la membrana sinovial, es un paciente pues que al inicio pues va a tener dolor solamente cuando son artrosis leves, van a tener dolor pues solamente cuando caminan 3 cuadras, 5 cuadras, ya les empieza a doler la rodilla, ¿no? Pero basta que se sienten, el dolor les calma. Pero conforme va avanzando su, el desgaste articular, eso de que antes caminaba 5 cuadras, 10 cuadras, se va reduciendo conforme se va desgastando a menos distancia, ¿no? Entonces hay pacientes ya con artrosis avanzada que apenas se levantan, dan 3, 4 pasos y ya les duele la rodilla, ¿no? Pero la característica de la artrosis es de que al reposo no te produce no te producen eh, dolor, ¿no? No te produce dolor el, el, esta enfermedad, ¿no? Solamente te produce dolor cuando están en actividad, más no en reposo. Ojo, ahí me han escrito un mensaje tus compañeros que acepte, porque recién les pasan el link. Por favor, eso no es responsabilidad mía. Yo sé que no les doy de repente a las 6 de la mañana, un día antes del link, pero al menos les doy 2 o 3 horas de anticipación. Así es que ya les voy diciendo, los que no están entrando a práctica, no los que no están entrando a teoría, no sé cómo están en su examen, pero van a tener muchos puntos menos de los que ya tienen. 15 minutos les he dado para que entren a clase. Entonces, otra cosa, la mínima inflamación de la membrana sinovial, como ya les mencioné, que es a diferencia de la artritis reumatoidea, que es totalmente diferente, ¿no? Dentro de la etiopatogenia de la gonartrosis, mencionan pues factores bioquímicos como causa, ¿no? Factores mecánicos, factores traumáticos, factores vasculares, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener artrosis primarios y gonartrosis primarios y gonartrosis secundarios, ¿no? Dentro de las gonartrosis primarias, pues menciona, ¿no? Por ejemplo, que hay factores bioquímicos que te condicionan, factores bioquímicos genéticos que te condicionan a desarrollar una artrosis primaria, ¿no? Dicen que estos pacientes tienen una menor concentración de condroitinsulfato, menor número de cadenas de polisacáridos, tienen una alteración de la proporción de condroitinsulfato y queratosulfato, una distribución alterada de los proteoglicanos, tienen un aumento de la degradación enzimática de los proteoglicanos. Pues todas estas cosas, factores bioquímicos, condicionan a que estos pacientes tengan un mayor desgaste de la articulación. Entonces, y dentro de los factores mecánicos, tenemos pues las meniscopatías,
las inestabilidades. A veces tenemos deformidades en valgo, que va a hacer que un lado de la rodilla se desgaste y el otro no. Una rótula alta que te va a hacer un síndrome patelo-femoral, los síndromes de hiperpresión rotuliana por una displasia del aparato extensor. Hay patologías del raquis, de la cadera, de los pies, las dismetrías. Todas esas alteraciones del eje longitudinal del miembro inferior te va a producir todas estas alteraciones dentro de las causas como factores mecánicos que te pueden causar gonartrosis. Dentro de factores traumáticos tenemos las fracturas intraarticulares, aquellas fracturas, pues, como ya les he mencionado también anteriormente, una articulación cuando se fractura tiene que estar reducida, tiene que tener una reducción anatómica. No puede haber ninguna incongruencia al momento de la fijación, porque si tú tienes una incongruencia mayor de 1 o 2 milímetros, definitivamente va a quedar un escalón que a la larga va a generar una artrosis, ¿no? Entonces, las fracturas articulares mal reducidas, pues va a ser un factor dentro de los factores traumáticos de causa de gonartrosis. Las rupturas o inestabilidades ligamentarias, pues lógicamente, si tú tienes una ruptura del ligamento cruzado anterior asociada a una ruptura del ligamento colateral medial o lateral, pues te va a generar una inestabilidad en la rodilla que si tú no lo solucionas, a la larga va a ir una rodilla a la artrosis, ¿no? Y las rupturas meniscales, que lógicamente si no lo solucionas también te va a condicionar a ciertos grados de desgaste en la articulación. Y dentro de los factores vasculares tenemos la necrosis ósea, que es poco frecuente, pero cuando se presentan son causas de un dolor muy intenso a nivel del lado medial de la rodilla. Las osteocondritis, que lo vemos con frecuencia en personas, en jóvenes adolescentes o en niños, ¿no? Yendo ya a todo lo que les he mencionado dentro de las causas de dolor anterior en la rodilla, pues, o de dolor no traumático en la rodilla, hay otras artropatías de la rodilla, por ejemplo, que te pueden causar artrosis, ¿no? Por ejemplo, en el niño, ¿no? Los reumatismos infecciosos, acá a la cabeza, pues, las artritis sépticas. Ya saben que la artritis séptica, pues, es considerado una emergencia, no una urgencia, sino una emergencia en la cual tú tienes que tratarlo adecuadamente, porque si no, en el niño eso tiene secuelas y consecuencias catastróficas que nunca más lo va a poder recuperar el niño. Es por eso que un niño, una vez que es diagnosticado artritis séptica, debe tratarse inmediatamente. Las enfermedades de Still, las osteocondritis de Osgood-Schlatter, enfermedades seborrotuliana, la osteoartritis aguda, la tuberculosis osteoarticular, que aunque no lo crean, todavía vemos con relativamente frecuencia en nuestro medio, ¿no? Y como siempre decimos, ¿no? Actualmente, pues, siempre ante la sospecha de un niño de un dolor articular que a ustedes no les encaja dentro de los diagnósticos ya mencionados, siempre pensar en la posibilidad de un tumor, ¿no? En el adulto hay diversos tipos de reumatismos inmunológicos, ¿no? O sea, enfermedades del tejido conectivo, metabólicos, sépticos, que te pueden producir dolores en la rodilla, ¿no? Y como siempre, descartar posibles tumores primarios o metastásicos a este nivel, dependiendo de la edad, ¿no? Acá tenemos una clasificación de gonartrosis, que lo clasifican pues en lo que les mencioné hace rato, ¿no? La mono o unicompartamental, la bicompartamental, la tricompartamental, la femororotuliana y la panarticular, ¿no? La panarticular es la tricompartamental, ¿no? Afecta a todos los compartimentos, anterior, el medial, el lateral, te va a condicionar a desgaste, ¿no? Hablando epidemiológicamente, la incidencia de gonartrosis aumenta con la edad, ¿no? Por ejemplo, tenemos de 55 a 65 años, más aumentos en un 10%, de 65 a 75, 15%, y por encima del 30% por encima de los 85 años, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de signos radiológicos, ahí ven una radiografía que es típica de una artrosis, eso es una artrosis avanzada. Va a haber una afectación del compartimiento femoropatelar, femorotibial interno, femorotibial externo, y en la mayoría de pacientes, o sea, en los 2/3 de los casos, generalmente son bilaterales, ¿no? No son uno solo, sino ambas rodillas están comprometidas. Clínicamente, ya les dije, es un dolor en la rodilla, es una gonalgia que generalmente se caracteriza que solamente duele al caminar, al movimiento, ¿no? Más no duele cuando el paciente está en reposo. Entonces, una artrosis no te mata, ¿no? Pero sí es invalidante. Es por eso que es importante tocar el tema, ¿no? Las gonalgias, las gonalgias que te produce la artrosis va a depender generalmente la localización, ¿no? Por ejemplo, si está comprometido el compartimento medial, te va a doler el lado medial. Si está comprometido el lado lateral, te va a doler el lado lateral, ¿no? Otros signos que a veces tienen discreto, como dice, carácter inflamatorio, va a haber un poco de dolor nocturno, rigidez matutina y reacción congestiva en la fase de condrólisis, ¿no? Va a haber claudicación a la marcha porque el paciente una vez que le empieza a doler va a empezar a cojear. Impotencia funcional va a depender del grado de artrosis. Mientras más avanzada sea la artrosis, la impotencia o la dificultad para caminar va a ser mayor, ¿no? El balance articular también, conforme va avanzando la artrosis, va a haber limitación a la flexo-extensión. En algunos pacientes va a haber derrame articular, que a veces van a necesitar drenajes para disminuir el dolor, ¿no? Acá miren característica de un paciente con artrosis de rodilla, ¿no? Esa es la característica, miren el edema marcado que tiene y así se van a presentar, ¿no? Doctor, pero si dijo que había mínima inflamación, ¿por qué se ve así medio edematoso? ¿Cuál, disculpa? Si mencionaba que había, La figura. ajá, si hay una mínima inflamación de la membrana sinovial, ¿por qué se ve como edematoso? Por eso te digo, o sea, los pacientes con artrosis en estadios iniciales hay un mínimo proceso inflamatorio, pero cuando ya están en estadios avanzados, ya empieza a haber una hipertrofia de la membrana sinovial que ya te condiciona a mayor dolor. Y por ejemplo, es una artrosis avanzada, ¿no? No es una artrosis leve ni moderada, es una artrosis avanzada, que es un paciente que es candidato a una reemplazo articular, ¿no? Y hay dos tipos de artrosis en la rodilla, las que son en varo, como y esta es la que es en valgo, ¿no? Pero igual, las dos son van a tener tratamiento, a las finales llegan al tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahí tienen genuvalgo y genuvaru, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros de una artrosis? Uno, por la clínica que ya les estoy mencionando, cuál es la sintomatología, y si uno quiere corroborar el diagnóstico, pues definitivamente el examen ideal y con el cual tú vas a hacer el diagnóstico definitivo de una artrosis prácticamente es una radiología. Doctor, no se le escucha. En el diagnóstico, ¿no? Que si se trata realmente de una artrosis o se trata de una tendinopatía o se trata de otro tipo de patología, ¿no? Pero generalmente es cuando hay duda diagnóstica, sobre todo de duda diagnóstica ligamentaria, meniscal, etcétera, que con la radiografía nosotros no vamos a poder visualizar. Ustedes jamás van a hacer un diagnóstico de meniscopatía o de lesión ligamentaria
con una radiografía, ¿no? La radiografía solamente ve hueso. Entonces, mi problema en la artrosis es el hueso. Yo el diagnóstico de gonartrosis lo hago con mi radiografía, pero si ya quiero hacer un diagnóstico de patología ligamentaria, meniscal o tumoral, definitivamente, si es tumoral de partes blandas, definitivamente la resonancia es la que me va a ayudar, ¿no? Y las pruebas de laboratorio generales que nosotros tenemos para descartar ciertas patologías que me puedan estar causando dolor en la rodilla, ¿no? Pero ya les dije, los estudios radiológicos convencionales en AP y lateral, generalmente las radiografías de cuando uno tiene sospecha de artrosis, se pide radiografía en AP y lateral con carga. ¿Qué significa con carga? Con el paciente parado. Porque ahí se visualiza realmente el grado de desgaste, porque al soportar el peso de tu cuerpo a la rodilla, ahí se va a ver realmente el grado de desgaste y la interlínea articular, qué tanto de espacio me queda, ¿no? Las teleradiografías de miembros inferiores me salen para hacer mediciones de varo y valgo y más que todo para planificación intraoperatoria. Entonces, dentro de los signos radiológicos que vamos a encontrar en una artrosis de rodilla, pues lo que ya vieron en las imágenes, la imagen que mostré, va a haber pinzamiento articular, va a haber osteofitosis, va a haber esclerosis ósea, las geodas subcondrales, que generalmente se ven, pero un poquito tienes que tener un poco de experiencia para verlas, ¿no? ¿Preguntas, muchachos? En cuanto al tratamiento, pues, de las gonartrosis, es bien controversial, ¿no? Es bien controversial, sobre todo en los estadios iniciales, ¿no? Pero generalmente los estadios iniciales se maneja con antiinflamatorios no esteroideos, con fisioterapia, ¿no? Ese es el tratamiento. Pero en estadios avanzados, pues definitivamente ahí ya no funciona nada. En gonartrosis grado 3, grado 4 ya no funciona nada. El único tratamiento que te queda es el reemplazo articular, ¿no? Hacer una artroplastía total de rodilla. Doctor, una pregunta. Que el paciente sea obeso o tenga obesidad mórbida, ¿es un factor de riesgo, tal vez por el peso? En sí, la obesidad no es un factor de riesgo absoluto, ¿no? Porque lo que sí, la obesidad en un paciente con artrosis, lo que te va a condicionar es a que el dolor sea más intenso, ¿no? Como tú tienes pacientes con desgaste articular, con desgaste óseo, entonces si tú tienes pues un cuerpo, tu talla que te soporta, ponte 70 kilos y el paciente pesa 130 kilos, definitivamente ese paciente no va a poder ni caminar, ¿no? Por el sobrepeso. Pero si tú a ese paciente le dices que tiene que bajar 30, 40 kilos, al momento de la consulta que llega ese paciente, le haces bajar esa cantidad de peso y su dolor de rodilla puede disminuir en un 70, 80%, ¿no? Pero de que, por ejemplo, nosotros no operamos pacientes obesos mórbidos y ponerles una prótesis total de rodilla, ¿no? Primero tienen que bajar de peso para poder operarlos, aunque en Estados Unidos sí operan a veces obesos mórbidos con artrosis de rodilla severa, pero generalmente la comorbilidad, las complicaciones del postquirúrgico son mayores, ¿no? Doctor, otra pregunta. ¿Y hay algún valor normal de la línea interarticular? Sí, a ver, no te entiendo. O sea, del espacio interarticular, ¿hay algún valor normal en cuestión de medida? El espacio, ¿cuánto mide? Ajá, si hay alguna medida estándar. Lo que pasa, mira, no sé si, bueno, ustedes no lo han vivido, o sea, normalmente, pues la interlínea articular es un promedio de entre 4 o 6 milímetros, ¿no? O sea, medio centímetro aproximadamente,
pero tú, en una radiografía tú no puedes tipificar eso. Te digo por qué. Porque si tú te das cuenta, actualmente las radiografías que toman, no te toman antes, por ejemplo, las radiografías te tomaban en un tamaño estándar, ¿no? Ahora, por ejemplo, las radiografías, en una sola placa te vienen, por ejemplo, 4 o 5 tomas, ¿no? Claro. Entonces, generalmente tú no puedes hacer medidas de cuánto puede ser la medida de ese espacio interarticular, ¿no? Pero siempre nosotros cuando queremos saber si está bien o está mal, nosotros pedimos una radiografía de rodilla comparativa. Entonces, haces la comparación entre la rodilla sana y la rodilla buena y más o menos haces una comparación. Pero cuando ya son artrosis un poquito avanzadas, definitivamente pues son pacientes que vienen con la rodilla pegada y las interlíneas articulares pues prácticamente en nada, ¿no? El espacio articular. Ah, ya, doctor. Gracias. A ver, vamos entonces a la otra parte.